Jericó, la primera ciudad amurallada que se encontró Israel. ¿Qué pasó? Veamos. Mi nombre es Luciano. Bienvenido a Redes. Vimos a Israel en Sitín, en el lado oriental del Jordán, y veían a lo lejos a Jericó. Qué posición militarmente tan estratégica. Si cogían a Canaán por el medio, dividían el norte y el sur, que no se podían comunicar. La posición ideal para de ahí atacar al resto del país. Pero tenían al Jordán por delante. Veamos a ver qué pasó. Nos dice la Biblia en el capítulo 4, en el versículo 14, que Jehová quería y engrandeció a Josué en esos momentos. ¿Qué pasó? El Jordán estaba desbordado como en ese periodo del año. Dios le dice a Josué que recoja hombres, recoja también a 7 de los sacerdotes, que los equipe con cuernos de carnero para tocar, y que también se llevara el arca. El arca y los sacerdotes iban a ir delante por un trecho grande de los hombres y iban a ir al frente. ¿Por qué? Porque Dios era el que iba a guiar esta conquista en el medio. Y Dios le dice que le diga a los sacerdotes que continúen hasta que toquen el agua del Jordán. En el momento en que los sacerdotes tocan y se mojan los pies con el agua del Jordán, el Jordán se detiene mucho más arriba y en seco ellos llegan al medio. En el medio se quedan, en lo que el pueblo guerrero pasa al otro lado, y erigen en esa misma área con piedras de las 12 tribus en donde estaban los sacerdotes un altar, y erigen un altar también en el sitio donde se van a quedar en el lado occidental del Jordán. Y cuando los sacerdotes, al final que pasa el pueblo, pasan ellos y llegan con el arca al otro sitio, el Jordán vuelve a correr. En la historia moderna, en el 1297, el Jordán se amontonó en el área cerca de Adán, donde dice la Biblia que paró el Jordán, y en el 1927 paró por 21 horas, antes por 10 horas y después por 21 horas, secundario a un temblor de tierra en esa área norte, que se hizo que se amontonaran las aguas del Jordán. Dios puede usar la naturaleza o no. Dios no es el dueño de la naturaleza. Dios mueve la naturaleza. Pero cosas importantes, ¿por qué en esos momentos? ¿Por qué cuando ellos tocaron el agua? ¿Por qué volvió a correr cuando ellos llegaron al otro borde? Dios engrandeció a Josué porque él dio las instrucciones y iban a saber los israelitas que Josué estaba dirigido por Dios. Y pasaron el Jordán y se establecieron en el área que se llamó Gilgal. Y Gilgal, nos dice el capítulo 4, en los versículos 20 y 21, que se estableció como la base de operaciones del pueblo. El capítulo 5 nos dice que cuando los amoreos y los cananeos de esa área vieron lo que estaba pasando y oyeron cómo habían pasado el Jordán, desfallecieron sus ánimos y temieron a Israel. Es en Gilgal, en la base de operaciones, donde se detienen un momento. Nos dice el capítulo 5 que los varones se circuncidaron, que celebraron la Pascua, que fueron ungidos y que cuando comieron de la tierra prometida, en ese momento cesó el maná de fluir. ¿Por qué esto? Recordemos que cuando estuvieron 40 años perdidos en el desierto, en Cades Barnea, se dispersaron, y los que habían nacido en Egipto, que habían muerto, que eran los que seguían la circuncisión y las reglas, los que nacieron por el camino, no habían seguido las reglas y no habían seguido las disposiciones de las diferentes celebraciones eclesiásticas. De ahí en adelante, el pueblo, cumpliendo el pacto que había hecho con Jehová, se constituía pueblo de Dios en la tierra prometida y debían seguir sus instrucciones claramente. El capítulo 6 nos demuestra que Josué, preocupado, le queda una gran función por delante, va a ir a la guerra, va a coger la primera ciudad amurallada y se retira
para meditar y se encuentra un personaje. Ese personaje le dice unas palabras muy parecidas a unas palabras que habíamos oído antes en Éxodo. Le dice que se quite los zapatos en esa área que pisa, porque esa área es santa. Y el personaje es adorado por Josué. Pensamos que es lo que se llama una teofanía, una presentación de Jesús en el Antiguo Testamento. Y le da instrucciones claras y precisas de lo que iba a hacer. Nos dice capítulo 6 que Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Habían cerrado las puertas de la ciudad amurallada temiendo que los israelitas los fueran a atacar. Y Dios le da instrucciones. ¿Qué iba a hacer? Iba a coger los 7 sacerdotes con cuernos de cuero de carnero. Iba a coger el arca de la alianza. Iba a coger los hombres de guerra. Y iba a hacerlos dar vueltas alrededor de la ciudad amurallada de Jericó por 7 días. Los primeros 6 días iban a dar vueltas tranquilamente, tocarnos sus cuernos y callados, y se iban a retirar al campamento. Pero el 7º día iba a pasar algo importante. Iban a dar 7 vueltas ese mismo día a las paredes de las murallas de Jericó. Y en el momento en que cumplían la 7ª vuelta, los sacerdotes iban a tocar los cuernos alto y iba a haber una gritería y un grito de júbilo de parte de los hombres que venían armados de Israel. Cuando hacen eso, Dios hace una entrega milagrosa de Jericó. Las murallas se derrumban y el pueblo entra, saquea la ciudad y coge y finalmente la quema. Solo se salva la persona que había ayudado a los espías, Rahab y su familia, que son traídos antes de someter a la ciudad. De esa forma milagrosa, Dios demostró que Él era el que iba a darle la victoria a Israel. Podríamos preguntarnos por qué fue Jericó entregada de esta manera tan sobrenatural. Para evitar un sitio prolongado, los israelitas podían desanimarse. Con mucho tiempo otras ciudades-estados de Canaán podían unirse, cobrar ánimo y atacar a Israel. Una ciudad amurallada en una colina podía resistir mucho tiempo. Para enseñar a Israel que Canaán era un regalo de Dios recibido por fe, más bien que por la victoria de sus armas. Para aumentar la fe de los israelitas a fin de que ganarán las batallas futuras. Aprenderían que la fe y la obediencia les darían las victorias futuras. ¿Qué aprendemos con Jericó? El Nuevo Testamento nos dice que por la fe cayeron los muros de Jericó. La fe bien puesta te da valentía, resiliencia y poder. ¿Quién ha oído de una marcha de triunfo antes de obtener la victoria? ¿O de un grito de victoria antes de confirmarse el éxito? Una de las primeras cosas que aprendemos es que la fe es obediente. La fe es más que creer intelectualmente, es también obedecer por extraño que parezca el mandato. Nos enseña las armas de la fe, estas no son carnales sino espirituales. Bocinas de carnero y un arca no eran instrumentos de guerra, como lo son la oración y el ayuno. Nos enseña finalmente la victoria de la fe. Si nos mantenemos en fe y sembramos en fe, a su tiempo segaremos. ¿Te has preguntado si hay murallas en tu vida que Dios debe derrumbar? Dios le había dicho bien claro que ellos no se iban a quedar con nada de Jericó. Todo lo iban a quemar. Todo le pertenecía a Jehová. Y la victoria fue grande y la victoria fue maravillosa. Finalmente, Josué maldijo a Jericó y Jehová lo engrandeció ante los ojos de Israel. Y de esa manera gloriosa terminamos nuestra charla de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete, coméntalo con tus amigos. Nos vemos.